La verdad es que cuando me propusieron el tema, me pareció una faena, porque me parece un tema como muy sensible y delicado, y en mi experiencia, que las cosas varían mucho dependiendo de qué servicio estemos hablando. Porque si pienso en SAMUR, y os ponemos de ejemplo, pero es que sois los anfitriones, así que os toca. Si pienso en SAMUR, pienso en una gerencia muy estructurada, con una capacidad de gestión muy superior, ahora me voy a poner yo, a la que puedo tener yo en Cantabria, que el 061, como ya me habéis oído varias veces, está integrado dentro de una gerencia de atención primaria con todo lo que eso implica. Y lo digo desde la experiencia porque el 061 Cantabria empezó como gerencia de emergencias. Entonces, tengo la capacidad de poder comparar cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen ahora, ¿vale? Entonces, pensando en cómo contaros para luego poder debatir, si me meto en leyes, todos las manejáis y no nos va a valer de mucho. Así que lo que he decidido es contaros esto desde mi experiencia. Es muy cortito, pero os voy a dejar una serie de temas sobre los que poder debatir. La gestión de los pliegos, como sabéis, está limitada o regentada por la ley. Y la ley tiene una serie de objetivos que a grandes rasgos son los que veis ahí. Tiene que haber transparencia cuando nosotros compramos o queremos comprar algo. Tenemos que garantizar, porque somos servicios públicos, la mejor relación calidad-precio y evitar los contratos menores. Y veréis, lo sabéis, ¿no? Que eso tiene sus consecuencias después. La ley habla de que tenemos los servicios públicos que procurar la mejora del acceso y la participación de las empresas en todas las limitaciones públicas, y eso supone que cuando escribimos nuestros pliegos no podemos limitar la concurrencia. Y eso a veces a la hora de escribir sabéis que tiene lo suyo, ¿no? Y claro, eso se da de tortas con lo que yo necesito o lo que yo quiero en este momento, que igual no es solo lo que necesito, es lo que yo quiero en este momento porque mi servicio va a hacer una determinada cosa, un determinado proyecto. Y además la ley deja claro que el diseño de los criterios de adjudicación corresponde a la administración. Y ahí ya sale lo del económico, que de la crisis del 2011 para acá juega un papel primordial. Todo esto que os digo es la madre del cordero cuando nos sentamos a escribir, y además de todo eso tenemos que tener una seguridad jurídica, es decir, todo lo que tenéis ahí: defensa de la competencia, igualdad en el trato, no discriminación, proporcionalidad, Bueno, puesto sobre el papel muy bonito, en mi experiencia a la hora de licitar, pues tiene lo suyo. Entonces yo me planteo que a la hora de hacer un pliego tenemos que respondernos 3 preguntas, que lo hacemos todos, aunque sea de manera inconsciente. Una es, ¿qué es lo que quiero? Otra es, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo licito? ¿Cómo escribo el pliego? Y otra es, ¿cómo lo sigo? Para todo esto, básico es conocer la normativa, pero no solo la ley. Si yo me voy a escribir un pliego de uniformidades, tengo que saber que la uniformidad en los servicios de emergencia es un EPI y todo lo que eso condiciona. Pero es que además tengo que saber cómo lo tengo que escribir. Y os pongo un ejemplo. Nosotros necesitamos un pliego de uniformes. He estudiado un mogollón, no sabéis cuánto. Me he leído los pliegos de todos vosotros. La bomba. Eso. Y cuando me pongo a defender lo que yo quiero, lo que necesito con mis superiores en el servicio cántabro, que son los que hacen el económico, los que revisan lo que tú les pasas, me dice, pero vamos a ver, tú lo que estás haciendo es limitar la concurrencia. Aquí no pueden concursar todas las empresas porque tú me estás diciendo que cuando la ropa venga, además de la certificación de la tela en inicio, me estás pidiendo una certificación de la prenda después. ¿Para qué quiero yo eso si no lo sabemos leer? Claro, pero es que yo tengo que saber que si la ropa cuando está hecha no tiene la certificación, la tela va a ser impermeable, tiene columna de agua, pero la cremallera y la costura no. Por ejemplo, y os puedo asegurar que a mí llegar hasta aquí me ha costado muchas horas de estudio, ¿vale? Os pongo ese ejemplo porque me parece muy claro. Lo siguiente que pongo es que la gerencia debiera estar estructurada y os va a dar la risa, pero es que os voy a contar mi caso.
061 Cantabria, en los últimos 4 años vamos por el 5.º gerente, que ya nos lo hemos cargado, y a por el 6.º. Claro, a ver, yo intento echar risas porque el tema es un poco denso y las horas que son, pero ahora poneros en mi lugar. Cada uno de esos gerentes con su correspondiente equipo son todos de primaria, menos el último, pero los demás han sido todos de primaria. Cada uno de sus subdirectores, directores médicos y demás, emergencia 0, Racing 3, ¿vale? Con lo cual, cada vez que empiezan, hay que contarles. Eso supone además que todos los proyectos que queramos implementar desde el servicio, y tengo a mi responsable de CCU ahí, que sabe de qué va la historia, mueren cada vez que muere el servicio directivo. Y si estamos hablando de pliegos, es volver a empezar. Entonces, a mí me parece clave disponer de una gerencia estructurada, y no solo estructurada, sino, hombre, un poco estable en el tiempo. No pido que sea eterna, pero caramba, alguien de referencia que quede vivo, ¿no?, después de la tormenta, no está mal. Vale. Cuando hablo de personal con experiencia en la gestión, en la elaboración de pliegos, yo una de las primeras preguntas que le hice, yo he sido subdirectora hace años, quiero decir, contacto con la gestión he tenido siempre, he sido coordinadora de equipos, no llegué hace 2 años de nuevas, afortunadamente. Pero cuando me ha tocado escribir o colaborar en el escrito de algún pliego, una de las preguntas que le hice a mi director de gestión fue, ¿pero quién tiene que escribir los pliegos? Porque si cada vez que hay que escribir un pliego, alguien de abajo tiene que leérselos de toda España, hombre, algún especialista habrá en escrito. Y igual me estáis escuchando desde una gerencia en la que esto no hace falta, pero os aseguro que hay tanta heterogeneidad que muchas cosas de estas que yo os cuento seguro que os suenan, ¿vale? Entonces, el contar, cuando nosotros éramos gerencia única, nos duraban los directores médicos en torno a 15 años y los equipos de por debajo también. Eso supone que en ese tiempo has tenido que hacer varios pliegos, que sabes cómo se ha desarrollado el servicio y que sabes en qué línea va y cómo lo tienes que hacer, ¿no? O dónde fallaste en el último pliego y qué quieres corregir. Bueno, cuando hablo de personal que conozca los materiales a fondo, a mí me parece una riqueza los frikis de los servicios. Y yo soy una, quiero decir. ¿Por qué? Porque a la hora de escribir, todos nos buscamos la vida, porque lo de la concurrencia está muy bien, pero es que yo quiero ese respirador, no quiero aquel, porque con aquel ya trabajé, y entonces de este me hace falta esto. ¿Qué tengo que hacer? Asesorarme muy bien, y en eso con las casas colaboráis, en cómo lo puedo escribir, porque tú tienes esto que aquel no tiene. Y lo estoy diciendo en un foro en el que espero que se me entienda, porque dicho así la ley no lo contempla, ¿eh? Pero es verdad que lo hacemos todos. Entonces, el contar con un friki en el servicio, de lo que sea, es que me da igual, de uniformidades, de riesgos laborales, de monitores, desfibriladores, de respiradores o de lo que sea, es una riqueza. Claro, el que queremos a veces es muy fácil. Cuando hablamos de Avocat, pues ya sabemos lo que queremos. Es muy fácil, somos sanitarios, da igual, tu subdirector médico, tu coordinador de enfermería, es relativamente fácil escribir un pliego. Luego veremos que te llega lo que te llega, pero bueno. Pero cuando estoy hablando de que tengo problemas en las avanzadas porque los convertidores no son de onda pura y en el siguiente pliego yo quiero que sea de onda pura y que esté conectado de esta manera y qué tal, claro, yo os hablo de esto después de estudiar, porque yo no sabía lo que era un convertidor de onda pura. A mí en la carrera no me lo explicó nadie, pero os aseguro que he aprendido mogollón. Y yo creo que esto nos pasa un poco a todos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Que al final, de alguna manera, todos nos buscamos la vida y nos apañamos. Que bien sea revisando los pliegos del de al lado, cómo lo ha hecho el Suma, que lleva no sé cuántos años, o Extremadura, que sé que se parece a no sé qué, nos apañamos. Claro, eso a veces da pliegos muy enrevesados, también os lo digo, porque lo del corta y pega después tiene su miga. Nos apoyamos en las empresas, claro, es que tiene que ser así, porque uno no puede saber de todo. Entonces hay que levantar el teléfono y decir, ven aquí y explícame cómo funciona esto, o explícame por qué yo tengo un problema con el trazado del electro y me vibra y resulta que yo sé que tu monitor funciona, yo sé que la ambulancia funciona, pero cuando mezclo los dos tengo interferencias, ¿no? ¿Y qué puedo hacer para evitar eso? Y ya yo creo que en el caso de la uniformidad, lo de la normativa ya no nos queda otra que empapárnoslo y tiramillas. Claro, el problema a la hora de escribirlo es el efecto AliExpress. Una cosa es lo que uno pide y otra es lo que le llega.
Claro. Al final son las 7:30, es un juego de cartas. Si yo hago un pliego muy restringido, muy específico, lo primero me lo van a echar para abajo. Y lo segundo, eso es que no es legal, es que yo tengo que respetar la concurrencia, ¿no? Entonces, hay que buscarse la martingala de saber escribir, dejando abierto lo suficiente para que concurse todo el mundo y no sea un pliego a la que no concursa nadie, pero que el que yo necesito, por el motivo que sea, gane. Ahí lo dejo. Al revés, si lo pongo poco restringido y digo, bueno, vamos a procurar que todas las empresas vengan y concursen y después escogemos. Claro, ¿qué pasa con eso? Que puede llegar algo después que no sea ni lo que necesitas, ni cumpla los requerimientos que necesitas, ni lo que tú querías, ni nada por el estilo. Y al final, al cabo de un tiempo, tengas que echar pie atrás y repetir el concurso. Vale, ahí sí que hay una cosa que a veces nos dejan, que es la justificación asistencial. Es decir, si tú me estás diciendo que necesitas que la prenda venga certificada después, justifícamelo. Pues mira, es que yo estoy en la calle en invierno, en verano, y se mojan. He dejado alguna diapositiva para el seguimiento. ¿Por qué? A ver, yo no sé si opináis lo mismo que yo. A mí el seguimiento me parece infumable, horroroso, una tortura. Me paso la vida haciendo informes y revisando datos. Pero es verdad que si los pliegos están bien hechos, ese seguimiento me permite no solo, en ocasiones, dependiendo de qué hablemos, pero no solo me permite ver cómo va el servicio, cómo funciona eso que licitamos, sino que me permite mejorar para la siguiente. Haciendo el seguimiento, y si lo hace siempre el mismo equipo, yo puedo saber en qué fallé aquí y qué voy a corregir para la siguiente vez. Si al final la unidad de seguimiento, que es lo que me pasa a mí en algunos de los pliegos, está en una unidad diferente de mi servicio, pierdo toda capacidad negociadora, pierdo toda capacidad de mejora. Y os pongo un ejemplo. El seguimiento de alguno de nuestros programas informáticos, de los contratos, lo hace el Servicio Cántabro, que está completa y absolutamente desconectado en la realidad del día a día del servicio. Pues me tengo que comer lo que haya. Raquel dice que tiene un informático, yo tengo un 7º de informático y el seguimiento de los programas está en Servicio Cántabro, entonces es una fiesta. Si ese seguimiento es muy exigente, es poco operativo, porque me voy a pasar la vida haciendo informes y revisando indicadores, que sí, que a lo mejor al final puedo hacer un superinforme de lo bien o lo mal que funcionó, pero en el día a día me machaca. Y al final, y si no es así, decídmelo, el penalizar es imposible, casi siempre, porque todo el proceso administrativo que implica en la protección de las empresas que licitan hace que ni nos lo planteemos la mayor parte de las veces, que es mejor sentarse en una mesa y decir, vamos a ver cómo arreglamos esto de tú a tú, porque si te tengo que penalizar no llego a ningún lado. En resumen, porque me parecía que era mejor fomentar el debate, entonces acabamos ya. Me parecen clave los criterios de adjudicación y en ese sentido la relación precio-calidad cuando se escribe la licitación, pues es tan importante que en los últimos años hemos pagado la importancia de la crisis. Es decir, yo no sé, me imagino que igual que a nosotros, el peso del económico hace, pues eso, pesa sobre todo y tiene sus consecuencias. Es clave, porque antes hablabais de la formación de los médicos reguladores, hablabais de que es necesario porque solo se ven las UBIs, no se ve al personal gestor, no se le ve. Y si el CCU es el cerebro, el personal gestor es el personal de mantenimiento, con todo lo que eso implica. Tener mantenimiento es ensalzado, ¿eh? Entonces, contar con personal gestor profesional, con años de experiencia, no... Entendedme bien, yo sé que la mayor parte de vosotros tendremos máster todos, nos formamos, leemos, bien, pero años de experiencia en el servicio, conocedores de la normativa, de cómo se hacen los pliegos, de por qué es tan importante hacerlos así, de que a veces el precio no es lo importante porque tiene sus consecuencias a la larga cuando vas a usar las cosas, de que cuando un profesional te dice que quiere ese monitor, ese respirador,
esa uniformidad o esa bota, detrás hay años de experiencia y una necesidad específica. Acordarnos de la justificación asistencial que a veces, aunque pocas, nos permite el darle la vuelta a algunas situaciones y procurar, en la medida en la que nos dejen, que los seguimientos sean sencillos para que puedan sernos útiles y no nos empantanen el diario de los servicios.